Imagina esto, dejas todo atrás, la ciudad, la carrera, el agotamiento, para llevar una vida tranquila en las montañas. Heredas una panadería en un pueblito del único adulto que realmente te vio. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Excepto que al día siguiente cambian las cerraduras. Aparece un cartel torcido en la ventana, cerrado por reformas, y dentro hay una mujer que insiste en que ella es la legítima propietaria. Esta no es una historia sobre rollos de canela. Trata sobre lo fácil que es perder lo que es nuestro, a menos que nos mantengamos firmes. Y sobre cómo la fuerza a veces no proviene de la ira, sino del amor y de la verdad. Soy Noah Whitman. Y si crees que un tranquilo pueblo de montaña solo significa paz y pasteles, mejor siéntate. Esta va a ser una larga historia. Si alguna vez has trabajado en la hostelería de lujo, sabes que el agotamiento no llega de golpe. Se va instalando poco a poco. Almuerzos perdidos. Noches sin dormir. Sonreír 12 horas seguidas mientras algo dentro de ti se marchita. A los 32 años, era un cliché, directora senior de eventos en el Harborview Grand de Chicago. Un sueldo de 6 cifras. Una oficina en esquina. Migrañas crónicas. Y un propósito que se había desvanecido en algún lugar entre las quejas de los huéspedes y las interminables reuniones. Y entonces Irene enfermó. Su voz al teléfono era demasiado tranquila. Es del tipo rápido, dijo, como si estuviéramos hablando del tiempo. Me han dado unos meses. Quizás. Lo dejé todo. Volé a casa. Terminé en el ala de cuidados paliativos del Centro Médico Santa Aurelia, aferrada a una bolsa de bollos de limón, con el corazón latiendo con fuerza, como si me advirtiera de lo que vendría después. Cuando entré en su habitación, Irene estaba envuelta en una colcha que parecía más antigua que el tiempo, con el cabello plateado suelto sobre los hombros. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Noah, susurró. ¿Te ves cansada? Intenté reírme. ¿Y tú dices? Nos sentamos juntas en silencio, como se hace cuando el tiempo se acaba y las palabras se vuelven demasiado pesadas. No había vuelto a Riehaven en años. El trabajo se había tragado mis veranos, mis fines de semana, todo. 6 semanas después, Irene falleció. Su abogada, Clara Mendel, me llamó para darme los detalles. Te ha dejado todo. La panadería. El apartamento de arriba. Los libros de recetas. Incluso el gato. No podía hablar. Finalmente, dije lo único que podía decir, iré. Empaqué mi vida en cajas. Vendí el departamento. Dejé el trabajo. Todos en el hotel pensaron que había perdido la cabeza. ¿Te vas a mudar a un pueblo de montaña para regentar una pastelería?, me preguntó mi jefa, Cheryl, con incredulidad en cada palabra. Es una panadería, la corregí. Y no es un pueblo cualquiera. Es Riehaven. Lo que no le dije es que Riehaven era el único lugar en el que me había sentido realmente vista. El único lugar donde no era solo la hija mediana olvidada o la niña callada en un rincón. Irene no solo horneaba. Ella creaba. Su cocina era un templo de canela y calidez, y yo era su aprendiz en algo casi sagrado. Aprendí a trenzar jalá antes de saber hacer álgebra. Me dejaba mezclar la masa, lamer las cucharas e incluso inventar sabores para los cones. Su mantra era siempre el mismo: la comida es la forma en que expresamos lo que no sabemos decir con palabras. La gente suele decir que alguien era, como una segunda madre. Por lo general, se refiere a una tía amable que recordaba los cumpleaños. Pero Irene intervino donde nadie más lo hizo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Con mi mamá, pasé a un segundo plano en su nuevo matrimonio. Mi papá vivía a 3 horas de distancia y se olvidaba de mi existencia entre los pagos de la manutención infantil. Sin embargo, cada verano, Irene me rescataba. Llegaba en su vieja camioneta, con Carole King en la radio y las ventanillas bajadas. No era la hermana de mi madre, sino, técnicamente, la hermana menor de mi abuela. Mi tía abuela. Pero para mí, ella era simplemente Irene, alta, enjuta, cubierta de harina y riendo como si todo fuera superable. Un año llegó 2 semanas antes.
Dijo que necesitaba ayuda en la panadería, pero creo que simplemente sabía que yo la necesitaba. Nunca olvidaré cuando se acercó a los escalones de mi escuela, me entregó una taza de sidra de manzana y me dijo, es hora de ir a un lugar con menos bordes afilados. Ese verano lo cambió todo. Me asignó tareas, limpiar tazones, ordenar las especias alfabéticamente, pero sobre todo me prestó atención. Yo no era ruido de fondo. Yo importaba. Creamos rituales, paseos matutinos al mercado de agricultores, donde ella regateaba el precio de los arándanos, tardes horneando al son de discos de jazz, noches en el muelle con helado de durazno y picaduras de mosquitos contra las que nunca ganábamos. Cuando le pregunté si creía en Dios, me respondió, creo en la masa madre. La alimentas y crece. La fe es así, necesita acción. Cuando le pregunté por qué nunca había tenido hijos, sonrió, porque algunos nacemos para criar a personas que, técnicamente, no son nuestras. A los 14 años, me enseñaba el equilibrio, la sal contra el ácido, la mermelada en el glaseado, la masa con emoción, ni demasiado blanda, ni demasiado tensa. Pero sus lecciones no solo eran sobre comida. Se daba cuenta cuando me sobresaltaba con las voces altas o me quedaba en silencio. Me daba espacio para existir sin tener que actuar. Nunca la llamé mamá. Eso habría estado mal. Pero ella era la única adulta que sabía cuál era mi libro favorito, recordaba al chico que me rompió el corazón y me enviaba notas escritas a mano cuando me ascendían, o cuando me dejaban. Nos escribimos cartas durante años. Cartas de verdad, con sellos. Ella me enviaba recetas, flores prensadas o cosas divertidas que decían los clientes. Yo le enviaba fotos brillantes de eventos en hoteles, historias que no le contaba a nadie más. Ella entendía por qué la hospitalidad era importante para mí. No porque fuera glamurosa, sino porque era un servicio. Dar a las personas cansadas un lugar donde descansar. Cuando le diagnosticaron, algo dentro de mí se rompió. Pedí una excedencia, volé a Northwood Springs, donde le estaban tratando. Le preparé té de limón, que apenas podía beber. Le puse sus discos favoritos. Y la noche antes de que falleciera, me apretó la mano y me dijo, no huyas de tu dulzura. Es tu poder. Siempre hablaba con acertijos. Solo cobraban sentido más tarde. Así que cuando heredé Amber and Crust, no fue una sorpresa. Sentí que era algo para lo que me había estado preparando toda mi vida. Hace 6 meses, llegué a Rye Haven. El aire olía a pino y lluvia. Esa primera noche, me senté en el antiguo departamento de Irene, encima de la panadería, con las rodillas pegadas al pecho, mirando por la ventana y pensando, ¿qué diablos estoy haciendo? Pero algo más profundo me susurró, estás en casa. Entonces no sabía que Rye Haven había cambiado mientras yo no estaba. Y no todo el mundo se alegró de mi regreso. El pueblo tenía el mismo aspecto, pero no se parecía en nada al que yo recordaba. Las fachadas de colores pastel seguían alineadas en Maplewood Lane. Las macetas con flores se mecían con la brisa. Los niños montaban en bicicletas sin casco. Los jubilados holgazaneaban frente a la oficina de correos como si fueran guardias de seguridad autoproclamados. Pero algo no encajaba. Los colores eran los mismos, pero la melodía no sonaba bien. Aparqué detrás de la panadería, mi panadería, y me senté agarrándome al volante. Basil, el ruidoso gato naranja de Irene, maullaba en su transportín. Incluso él parecía inquieto. Cuando salí, vi un cartel torcido en la ventana, bienvenida, Nora. Qué detalle, ¿verdad? Excepto que yo no lo había puesto allí. Y no tenía ni idea de quién lo había hecho. Dentro, Amber and Crust olía a rancio, madera vieja, harina sin usar, el fantasma de la canela. Me quedé en medio de la tienda, absorbiéndolo todo, la batidora vintage que Irene juraba que era mejor que cualquier otra nueva, la pizarra con el menú que aún mostraba sus últimas especialidades escritas con su letra. Pensé que sentiría paz. En cambio, me sentí observada. Esa primera semana estuvo llena de encuentros incómodos. En la ferretería, la señora Adler me preguntó, ¿has vuelto para quedarte o solo para reformar el local? En el mercado, un hombre al que apenas reconocí me miró entrecerrando los ojos. No creía que la gran ciudad te dejara marchar.
Al principio, les expliqué que no iba a venderlo. No odiaba el pueblo. No estaba aquí para abrir una cadena de cafeterías. Pero cuanto más hablaba, más claro estaba, no estaban preguntando. Estaban advirtiendo. Irene no solo había sido panadera, había sido la abuela de Riehaven. La gente le contaba sus secretos, sus penas, sus celebraciones. Confiaban en ella. Y, de alguna manera, al heredar la panadería, yo había heredado su lugar en la historia de ellos. Pero yo no era ella. Y luego estaba Tessa. Tessa Monroe, 28 años. Hija de la mejor amiga de Irene, que en su día fue su aprendiz. De niñas, jugábamos juntas durante mis visitas de verano, pero la distancia entre nosotras se fue ampliando. Ella se quedó en Riehaven, ayudó a la panadería cuando la salud de Irene empeoró y le decía abiertamente a la gente que esperaba heredarla. Se autodenominaba la heredera espiritual. Apareció en mi segunda tarde, justo cuando estaba fregando los zócalos. La puerta mosquitera crujió y allí estaba ella, con los brazos cruzados, el delantal salpicado de harina y esa media sonrisa que recordaba de mi infancia. No esperaba que volvieras, dijo. Hola, Tessa. Yo también me alegro de verte, respondí, forzando un tono alegre. Echó un vistazo a su alrededor, como si buscara huellas. Los ejecutivos no suelen durar mucho en pueblos como este. Me mordí el interior de la mejilla. No solo estoy de visita. Tessa se encogió de hombros. Ya lo veremos. Y luego se marchó, sin ofrecerme ayuda ni darme la bienvenida. Solo el silencio de alguien que ya se sentía reemplazado. Más tarde, supe que Tessa había estado trabajando a tiempo parcial en la panadería, ayudando discretamente a Irene en sus últimos meses. Quizás pensaba que la elegirían como sucesora, como una heredera de cuento de hadas. Pero el testamento era claro. Todos los documentos llevaban mi nombre. Aún así, el pueblo bullía de especulaciones. Tessa hablaba con los clientes, sonriendo con complicidad. No necesitaba decir mucho, el silencio le bastaba. Al final de la segunda semana, 3 vecinos diferentes me habían dicho, con delicadeza pero con rotundidad, aquí la tradición es importante, y, a algunas personas no les gusta que los forasteros vuelvan solo para cambiar las cosas. Yo no había cambiado nada. Apenas había empezado. Me dije a mí misma que eran dolores de crecimiento, que una vez que la gente viera que no estaba aquí para arrasar con el espíritu de Irene, cambiarían de opinión. Si trabajaba duro, horneaba bien y mantenía vivo su espíritu, Riehaven me daría la bienvenida. Me equivoqué. Reabrí Amber and Crust con un lanzamiento discreto, muffins de arándanos, café de prensa francesa y los dedos cruzados. Los viejos discos de jazz de Irene sonaban en los altavoces. Una vela de cera de abeja parpadeaba en la ventana. Incluso me puse el delantal de flores que ella juraba que daba suerte. A las 7:03 de la mañana, habían entrado 3 clientes. 2 se marcharon con un gesto de cortesía. Uno esbozó una sonrisa forzada y no compró nada. A las 9, llegó Tessa. No como clienta. Como oráculo. Se deslizó detrás del mostrador como si nunca se hubiera ido y se ató un delantal que reconocí del cajón de Irene. Pensé que te vendría bien una mano, dijo. Una parte de mí quería negarme. Pero estaba hasta el cuello de masa pegajosa, sin fuerzas, y mi viejo reflejo de complacer a los demás se activó. Asentí con la cabeza. Ahí fue cuando empezó todo. Al principio fue de gran ayuda. Demasiado. Metía bandejas en el horno sin preguntar. Reorganizaba el café a mitad del turno. Cada movimiento iba acompañado de un, solo lo hago como le gustaba a Irene, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero fueron sus palabras a los clientes las que más me dolieron. Todavía está buscando su ritmo, le dijo a la señora Keaton, que se preguntaba por qué los bollos de canela sabían diferentes. Las cocinas corporativas no suelen preparar todo desde cero. Lo está intentando de verdad, le susurró a otra persona. Pero ya sabes cómo son. La gente de la ciudad, benditos sean. A un señor mayor, le dijo inclinándose hacia él,
Estuve aquí todos los días durante los últimos 3 meses de Irene. Algunos de nosotros ya formamos parte de este lugar. Cuando por fin terminó el ajetreo, la aparté a un lado. Tessa, agradezco tu ayuda. Pero si vamos a trabajar juntas, necesito comunicación. Y apoyo. No comentarios. Sus ojos se volvieron fríos. Oh, lo siento. Solo intento ayudar. No me había dado cuenta de que la honestidad no estaba en el menú. Esa tarde, abrí el refrigerador y descubrí que la masa madre había desaparecido. Revolví todo el lugar. Nada. Era la masa madre original de Irene, alimentada durante décadas, con un sabor que ninguna levadura de supermercado podía imitar. Busqué en todos los estantes, incluso en el cubo de compostaje. Nada. No acusé a nadie. Al menos, al principio. Pero al día siguiente, había vuelto a aparecer. Estaba sobre la encimera, como si nunca hubiera desaparecido. Minutos más tarde, Tessa entró tarareando. ¿Lo has encontrado?, preguntó con dulzura. Asentí con la cabeza. Sí. Estaba ahí, sin más. Su sonrisa se amplió. Debe de haber sido uno de los pequeños milagros de Irene. Y luego entró en la cocina como si fuera suya. Esa noche, me quedé sola en la panadería y lloré sobre un tazón. No era solo por la masa madre. Era el gaslighting. El menosprecio. La sensación de que cada cosa, amable, que hacía Tessa tenía una trampa oculta. Se suponía que este lugar me curaría. En cambio, se estaba convirtiendo en un campo minado. A la tercera semana, empecé a oír mi nombre en conversaciones en las que no participaba. En la tienda de piensos, he oído que ya está planeando vender a alguna cadena. En la cafetería frente a la biblioteca, nunca horneó nada cuando Irene estaba viva. Solo posaba para las fotos. Dondequiera que iba, los susurros me seguían como una cola de vestido de la que no podía deshacerme. No hacía falta mucho para adivinar el origen. Tessa había empezado a montar sus propios puestos ambulantes al otro lado de la calle los viernes. Rollos de canela, pasteles tradicionales, galletas de limón etiquetadas como receta de Irene, con una caligrafía gruesa. Nunca mencionaba mi nombre. No le hacía falta. Se presentaba a sí misma como la que mantenía viva la llama, mientras que yo era la forastera que experimentaba. Empezó a llamarse a sí misma la aprendiz de Irene. Técnicamente era cierto, pero cuando lo acompañaba con frases como, yo estaba aquí cuando importaba, o, sé lo que Irene hubiera querido, me dolía profundamente. Intenté mantenerme al margen. Pero cuando los clientes me preguntaban si realmente iba a convertir la tienda en una cafetería con kombucha de barril, supe que tenía que responder. Pegué un cartel en la ventana. Emmer & Crust sigue siendo una panadería artesanal basada en el legado de Irene Whitman. Sin adquisiciones corporativas. Sin planes de franquicia. Solo una mujer, las recetas de su tía y mucho corazón. Nora. Ayudó un poco. Algunos clientes habituales dejaron de mirarme como si fuera a arrasar el lugar. Pero el malestar nunca desapareció del todo. Y Tessa siguió presionando. Una mañana, la encontré reorganizando el estante de las especias, sin que nadie se lo hubiera pedido. Pensé que así sería más fácil, dijo. Tenías la canela al lado del pimentón. Siempre he estado en orden alfabético, respondí con tono seco. Es el sistema de Irene. Bueno, al final me dejó hacerlo a mi manera, dijo Tessa encogiéndose de hombros. Dijo que así se ahorraba tiempo. Sabía que estaba mintiendo. Irene nunca cambiaba de sistema. Te enseñaba el suyo o te echaba. Pero, ¿cómo se discute con alguien que reescribe la historia como si fuera un hecho? El colmo llegó 2 días después. La pillé en la trastienda, revisando recibos y pedidos de suministros. Solo estaba comprobando si seguías usando Goldenfield Mills, dijo, sin inmutarse. A Irene siempre le gustaron. No eres parte del personal, le espeté. No tienes acceso a este espacio. Parpadeó y luego soltó un suspiro largo y deliberado. Vaya. Está bien.
mensaje recibido. Y se marchó, con el delantal todavía atado. Esa noche, aparecieron volantes por toda la ciudad. Salven Ember and Crust. Apoyen las tradiciones locales. Apoye a los administradores de la comunidad. Venta pop-up de pasteles frente a la biblioteca Maplewood, viernes a las 8 de la mañana, con recetas auténticas de Irene. Sin nombre. Sin mencionar mi nombre. Solo un mensaje tan afilado como el vidrio bajo los pies descalzos. Esto ya no era tensión. Era una guerra. Y yo no tenía ni idea de cómo ganar sin convertirme en la villana que todos ya sospechaban que era. No dormí la noche anterior al incidente de la cerradura. La panadería parecía embrujada, no por fantasmas, sino por la tensión. Cada rincón albergaba una pregunta que no podía responder. Cada mirada se sentía como un veredicto. Seguí intentando ganarme los corazones con mis pasteles. Galletas de mantequilla de lavanda. Tartas de ciruela. Incluso los olvidados cones de miel y especias de Irene. Pero ninguna receta podía superar los rumores. Al otro lado de la calle, la tienda temporal de Tessa tenía un letrero escrito con tiza. La mesa de Irene, para aquellos que recuerdan el sabor de la verdadera tradición. Sutil como una puñalada entre las costillas. Aún así, me dije a mí misma que podía arreglar esto. Organizar una mañana comunitaria. Café gratis. Puertas abiertas. Demostrarles que no era una forastera. Nunca tuve la oportunidad. Ese domingo, antes del amanecer, mi llave no funcionaba. Lo intenté 3 veces antes de fijarme en la cerradura. Nueva. De latón. Brillante. Alarma. Luego, un papel pegado al cristal. Cerrado temporalmente por reformas, cambio de dirección pendiente. Escrito a mano. Descuidado. Apresurado. Y dentro, movimiento. Había alguien en la panadería. Se me encogió el pecho. Llamé al sheriff con los dedos entumecidos. Denunció un robo en el que no se había robado nada, excepto mis pertenencias. El ayudante del sheriff Calder llegó 20 minutos después. Tessa abrió la puerta como si lo estuviera esperando. Con un bote de pintura en una mano, sin una pizca de vergüenza en los ojos. No es lo que parece, dijo. Ah, sí, pregunté con voz hueca. Porque parece que cambiaste las cerraduras de mi negocio y te inventaste una fantasía. Solo estaba ayudando, espetó. Todo el mundo está de acuerdo en que este lugar necesita una renovación. Has estado dando tumbos. No tiene permiso para estar aquí, le dije al ayudante del sheriff, sacando la escritura de mi bolso. Había empezado a llevarla conmigo a todas partes, mitad por superstición, mitad por supervivencia. Este lugar es mío. Ella cambió la cerradura sin mi consentimiento. El rostro de Tessa se alteró. Esta panadería pertenece al pueblo. No solo a una persona. Has estado fuera durante años. No sabes lo que significa para la gente de aquí. Sé lo que significaba para Irene, susurré. Me lo dejó a mí. El ayudante Calder asintió. Técnicamente, se trata de un asunto civil. Pero, según la escritura y las cerraduras cambiadas, la señora Whitman tiene todos los derechos. Le sugiero que se marche, señora. Inmediatamente. Tessa no discutió. No suplicó ni mostró arrepentimiento. Golpeó con tanta fuerza el bote de pintura que la salpicó por todo el suelo. Lo estás arruinando todo, siseó. Y luego se marchó. Así, sin más. Pero eso no fue el final. Fue el final de fingir que no éramos enemigas. Esa tarde me quedé sola en la panadería. Limpié la pintura. Volví a cambiar la cerradura. Luego me senté en el suelo, donde solía caer la luz del sol, cuando Irene y yo cantábamos Billie Holiday mientras la masa subía. Lloré. No por miedo, sino por la pérdida. No de la panadería, sino de la ilusión de que las buenas intenciones serían suficientes. Ese día dejé de esperar la paz. Empecé a prepararme para la batalla. El lunes después de que Tessa entrara,
Riehaven parecía una ciudad diferente. O tal vez siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega para verlo. Había volantes por todas partes, pegados a los postes, clavados en los tableros de anuncios, metidos debajo de los limpiaparabrisas. Salven Amber and Crust, apoyen la propiedad local. Mantengan el legado de Irene en las manos adecuadas. Firmen la petición. Detengan la venta. Sin firma. Pero la fuente inclinada y en mayúsculas gritaba, Tessa. Arranqué uno, lo doblé y lo guardé en mi bolsillo, y conduje a casa en silencio. Arriba, Basil movía la cola como si pudiera sentir la tensión en mis huesos. Quería gritar. En lugar de eso, horneé. Con rabia. El dolor se convirtió en furia espolvoreada de harina. Mezclé limón en la masa como si fuera un giro de cuchillo. Vertí el merengue como si cada espiral fuera una refutación. Pero la rabia no se calmó. Al día siguiente, las ventas se desplomaron. Los clientes con los que había hablado una semana antes pasaban de largo sin mirar. La hora punta de la mañana, en la que solía haber una docena de clientes habituales, se redujo a 2 adolescentes y un excursionista perdido. Incluso los proveedores se retiraron. Cuando llamé para preguntar por mi entrega de fruta, me dijeron que había habido una confusión y que habían desviado mi pedido al puesto de Tessa. Ella no tiene un negocio, dije rotundamente. Ni siquiera tiene licencia. Solo intentamos mantenernos al margen del drama, respondió el proveedor. Fácil de decir para ellos. No tenían que pasar por delante de una pizarra en la que se leía. Fresco. Local. Familiar. Sin ataduras a la ciudad. Y la cosa no quedó ahí. El Ridgehaven Chronicle, con una tirada de unos 400 ejemplares, publicó un artículo de opinión titulado, Cuando el legado se encuentra con la codicia, ¿quién debe mantener el hogar? No se mencionaba ningún nombre, pero el subtexto sonaba como una campana de iglesia. Esa tarde me senté en la tienda con un bollo sin tocar, viendo cómo la condensación se deslizaba por las ventanas. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Estaba aplastada. Como si alguien me hubiera enrollado como a una muñeca de papel. Esa noche soñé con Irene. Estaba de pie en la panadería, de espaldas a mí, tarareando a Ere James mientras espolvoreaba azúcar glass sobre las magdalenas. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Con las manos temblorosas, la vi desaparecer en la luz cuando la puerta se cerró. Me desperté jadeando. Basil se acurrucó a mis pies. Dime qué hacer, Irene, susurré en la oscuridad. Los estoy perdiendo. No obtuve respuesta. Pero al día siguiente, mientras reorganizaba la despensa, encontré el diario. No estaba escondido, solo detrás de una fila de frascos de especias. Canela, salvia, nuez moscada, y la verdad. La cubierta era de suave cuero marrón, con los bordes desgastados. Su letra era inconfundible, cursiva y nítida, con trazos seguros. Irene siempre escribía como alguien que nunca necesitaba demostrar nada. Me senté en el taburete de la cocina, con el corazón latiendo con fuerza, y lo abrí. Dentro había recetas. Notas sobre añadir ralladura de limón a las barritas de melocotón, volver a intentar hacer un pan de nueces con glaseado de whisky. Pero entre ellas había fragmentos de reflexión, sabiduría que ella debía de haber querido que alguien encontrara. 4 de marzo. Nora llamó hoy. Sonaba cansada, pero no derrotada. Nunca se da cuenta de la fuerza que tiene, cree que la fuerza es ser ruidosa, pero también es el silencio que no se rinde. 18 de marzo. Tessa tiene buenas intenciones, pero se aferra demasiado al pasado. No entiende que el legado no es preservación, sino adaptación. La panadería necesita a alguien que pueda mantener su alma y, al mismo tiempo, dejar que las paredes respiren. Y luego llegó la entrada para la que no estaba preparada. 2 de abril, 2 semanas antes de su muerte. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y significa que Nora se quedó. Esta panadería es más que harina y azúcar. Es un lugar donde la gente se reencuentra consigo misma. Elegí a Nora no porque sea la mejor panadera, aunque lo llegará a ser, sino porque sabe lo que es perder y seguir amando.
Riehaven se resistirá a ella. Algunas tradiciones protestarán. Pero confío en que ella hará ruido donde yo antes mantenía la paz. Deja que moleste a algunos. Deja que sea fuego y calor al mismo tiempo. Ella es mi legado, no el edificio. Ella. Hornea con alegría, Brookie. Y no dejes que nadie te robe tu historia. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas me cayeron por la barbilla. Brookie, así me llamaba desde que tenía 10 años. Solo lo usaba cuando quería que recordara que le pertenecía. Esas palabras se me grabaron a fuego. No como ira. Como determinación. Irene no solo me había entregado una panadería. Me había entregado una lucha. Así que dejé de jugar a la defensiva. Esa semana, lancé algo nuevo, las degustaciones de los martes. Muestras gratuitas. Un menú rotativo de recetas reinventadas. La tarta de manzana de Irene, con cardamomo y jengibre. Sus galletas de suero de leche, con sal marina y romero. Imprimí un folleto. El legado no significa quedarse estancado en el tiempo. Significa seguir adelante con el corazón. Publiqué un video en Instagram. Solo yo en la cocina. Sin filtros. Harina en la nariz, cansancio en los ojos. Conté la historia, el dolor, la pérdida, el intento de encontrar un hogar en una ciudad que no me recordaba. No se volvió viral. Pero llegó a las personas adecuadas. Ese fin de semana, entró una mujer a la que no había visto en 20 años, Donna Reyes, que solía regentar la tienda de antigüedades. Compró una bandeja llena de galletas de mantequilla de limón. Tú eras esa niña tranquila con trenzas, dijo. Te recuerdo a ti y a Irene bailando en la cocina. Debería haber sabido que era suya. Sonreí. De verdad. Por primera vez en semanas. Porque algo había cambiado. Estaban empezando a verme. Pero entonces Tessa hizo pública su guerra. Presentó una petición. No una demanda, sino un recurso para declarar Amber and Crust como bien comunitario. Lo que significaba que podía bloquear las ventas, las renovaciones e incluso los cambios de propiedad. Llamé a un abogado. Y dejé de esperar la paz. Ahora estaba lista para reclamarlo. Cuando conocí a Amara Patel, estaba tomando café negro de un termo con forma de lente de cámara y garabateando en un lápiz medio mordido. Tenía un rostro amable y una voz que cortaba como un cuchillo. Antes de que te asustes, dijo, ¿esta petición que presentó Tessa? Tiene más agujeros que un colador de espagueti. Amara revisó la demanda, que Amber and Crust fuera declarada bien comunitario bajo la zonificación de preservación de Riehaven. Si se aceptaba, seguiría siendo mi propiedad, pero encadenada. Cualquier renovación, venta o cambio necesitaría la aprobación del ayuntamiento. Es un escudo de papel, dijo Amara. Está tratando de avergonzarte para que renuncies a tu propia panadería. Me sentí mal. ¿Puede ganar? ¿Legalmente? No. Tu caso es irrefutable. Pero políticamente. Golpeó su termo. Podría convertir tu vida en un infierno. El ayuntamiento fijó una audiencia para dentro de 2 semanas. 2 semanas de nuevos volantes. 2 semanas de susurros y miradas de reojo. Luego vino el sermón. Yo no estaba allí, no había pisado un banco de iglesia desde el funeral de Irene, pero alguien me envió la grabación. El pastor Whitaker habló de la importancia de la administración y de proteger el alma de los espacios comunitarios de las manos del comercio. Nunca mencionó mi nombre. No era necesario. El lunes, un grupo de Facebook llamado Ridgehaven Keepers of the Oven, Guardianes del Horno de Riehaven, ya tenía 600 miembros. Gente con la que no había hablado en años firmaba la petición. Esa noche, me derrumbé. No fueron lágrimas silenciosas, sino sollozos guturales que te sacuden las costillas. Lloré hasta que Basil maulló en señal de protesta y se subió a mi pecho, ronroneando como un tractor. Fue entonces cuando supe que tenía que responder. No en términos legales. En verdad. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir.
La verdad sobre Amber and Crust. Lo escribí como una carta de amor y un discurso de defensa. No mencioné a Tessa. No era necesario. Escribí sobre los veranos con Irene. Amasando masa al ritmo de la música. Siendo la hija mediana invisible que, con ella, por fin era vista. Escaneé y adjunté la última entrada del diario de Irene. Nora tiene una fuerza que no ve. Esta panadería no es solo harina y azúcar. Es un lugar para reinventarse. Dejen que construya algo nuevo, aunque eso moleste a algunos. Subí una foto mía a los 11 años, con harina en las mejillas, el brazo de Irene rodeándome y una cuchara de madera en su otra mano. Y terminé el texto. No volví a Riehaven para vender este lugar o despojarlo de su alma. Vine porque Irene me lo dio. No solo la escritura, sino también la responsabilidad. No a todo el mundo tiene que gustarle lo que horneo. Pero no voy a disculparme por llevar adelante su legado, no hacia atrás. Pulsé enviar. 2 días después, salió en primera plana. No como un artículo de opinión. Como un reportaje. Con la foto. Con la entrada del diario. Con el titular, La chica de Irene. Y así, sin más, la ciudad comenzó a cambiar. Los clientes volvieron poco a poco. Una madre y su hija compraron cupcakes y admitieron que no se habían dado cuenta de que yo era esa Nora. Incluso el pastor Whitaker se detuvo y murmuró que tenía mucho que considerar. Se acercaba a la audiencia. Pero ya no tenía miedo. Estaba preparada. Porque ya no estaba sola. El ayuntamiento de Riehaven parecía un juzgado de una película antigua, tablillas blancas, pintura descascarillada, una campana de bronce que solo tocaban los escolares. Pero esa noche parecía un campo de batalla. Las sillas plegables estaban alineadas en filas inquietas. Todo el pueblo había acudido, caras del funeral de Irene, vecinos que habían firmado la petición, otros que aún evitaban mi mirada en público. Incluso el pastor estaba sentado rígidamente en la última fila, con las manos cruzadas como un árbitro esperando un empate. Tessa ya estaba allí. Y llevaba puesto el viejo delantal de Irene. No sé dónde lo encontró. Quizás lo cogió antes de que yo me mudara. Pero verla llevarlo como una armadura me revolvió el estómago. Se giró cuando entré, sus ojos recorrieron mi sencillo vestido, la carpeta que llevaba en la mano, la máscara de calma que había impuesto en mi rostro. Su sonrisa era casi compasiva. Me senté delante, junto a Amara, mi abogada. Serena y firme, parecía alguien que conocía el tablero de ajedrez mejor que nadie en la sala. Comenzó la audiencia. El concejal Victor Sloan golpeó el mazo con teatralidad y leyó la petición en voz alta. Tessa habló primero. La nostalgia resumaba de sus palabras. Describió la panadería como un espacio comunitario sagrado, memoria, sanación, tradición. Llamó a Irene su segunda madre y se definió a sí misma como hija de esa tradición. La sala murmuró su aprobación, algunos incluso aplaudieron. Luego se levantó Amara. Con calma y precisión, expuso los hechos, el testamento, la escritura notarial, la licencia comercial, el cumplimiento de la normativa urbanística. Mostró fotos de vandalismo, una cronología de las interferencias. Su conclusión fue contundente, esto no era preservación. Era una queja personal disfrazada de nostalgia. La sala se quedó en silencio. Luego fue mi turno. Me levanté, desplegué el diario de Irene y les dije que no quería una pelea. Solo quería llorar su pérdida, recordarla en la cocina, no en un tribunal. Pero no podía disculparme por ser la persona que ella eligió. La amaba. Ella me amaba. La panadería era mi herencia, no solo en el sentido legal, sino en el sentido espiritual. Leí en voz alta la entrada de Irene. Cuando levanté la vista, el rostro de Tessa estaba rígido, congelado en su sitio. Le dije al consejo que no estaba tratando de borrar la historia, sino de llevarla adelante. Eso era lo que significaba el legado. Esa noche no hubo votación. Solo una declaración silenciosa. Volverían a reunirse en una semana. Pero todos los presentes en esa sala ya lo sabían.
Yo había recuperado la narrativa. Afuera, la gente me estrechó la mano. Algunos se disculparon. Otros me abrazaron. Unos pocos incluso lloraron. Tessa no dijo nada. Simplemente se dirigió a su coche, con el delantal de Irene arrugado en el puño, y se adentró en la oscuridad. La decisión oficial llegó una semana después. Un sencillo sobre color crema con el sello de Riehaven, demasiado sencillo para algo que tenía el peso de una guerra. No lo abrí de inmediato. Preparé café. Me senté a la mesa, con el sobre frente a mí, temerosa de lo que se sentiría al ganar o, peor aún, al perder. Finalmente, lo abrí. Mis manos temblaban, no por la incertidumbre, sino por saberlo. La petición 42B queda denegada. Ember & Crust sigue siendo una empresa privada cuyos derechos pertenecen íntegramente a la señora Noah Whitman. Sin ceremonias. Sin felicitaciones. Solo 3 líneas. Esperaba sentir triunfo. Lo que sentí fue agotamiento. Se había acabado. No más volantes. No más campañas de desprestigio. No más convertir el nombre de Irene en un arma. Esa noche, cerré la panadería temprano. Me senté en el suelo de la cocina, las mismas baldosas donde Irene bailaba en calcetines, y lloré. No era el dolor agudo de antes. Esta vez era más suave. Como si algo pesado finalmente se hubiera soltado. El pueblo no organizó una fiesta. Pero algo cambió. Los clientes comenzaron a regresar, no en masa, sino poco a poco. Una maestra trajo a su clase para ver cómo subían los rollos de canela. Una pareja de ancianos donó hierbas de su jardín para mi focaxia. Un estudiante de secundaria pidió hacer una pasantía durante el verano. La panadería volvió a cobrar vida. Tessa siguió ausente. Hasta un martes lluvioso. Estaba barriendo la escalera cuando vi un sobre debajo del tapete. No tenía nombre. Dentro había una tarjeta con una receta, scones de albaricoque y salvia, para segundas oportunidades. Era la letra de Irene. En la parte de atrás, una nota adhesiva amarilla, encontré esto en su caja. Pensé que deberías tenerlo. L. No lloré. Pero horneé los cones. Quedaron brillantes y con sabor a tierra, desmenuzándose en su punto. Puse una bandeja en el mostrador con un letrero, los favoritos de Irene, un sabor a gracia. Y, por primera vez, sentí algo parecido a la paz. Tras el veredicto, Riehaven exhaló, más silenciosamente de lo que esperaba. El drama se desvaneció, no con una explosión, sino con el suave murmullo de la gente que seguía adelante. Se acabaron los susurros. Se acabaron las miradas vacilantes. Era como si la ciudad hubiera parpadeado y hubiera decidido olvidar. Pero yo no podía olvidar. Las manchas de pintura aún marcaban el piso del almacén desde la renovación de Tessa. Guardé las cartas, los volantes, las capturas de pantalla, no por rencor, sino como prueba. Prueba de que sucedió. Prueba de que no había imaginado el asedio. Daba largos paseos después del cierre. Pasaba por el centro comunitario. Pasaba por la antigua casa alquilada de Tessa, ahora vacía. Me hacía 1000 preguntas en silencio. ¿Qué significa realmente el legado? ¿Quién era yo antes de esta pelea? ¿Quién soy ahora? Algunas noches, me sentaba en los escalones de la panadería con Basil acurrucado a mi lado, viendo cómo las ventanas brillaban con el color dorado de la supervivencia. Pensaba en Irene y en el regalo imposible que me había dado, no una propiedad, sino una creencia. La convicción de que podía tener algo bueno. De que era digna de ello. Nunca volví a ver a Tessa. Ni en la ciudad. Ni en el mercado. Se rumoreaba que se había mudado a otro pueblo de montaña y había abierto su propia cafetería, una que se parecía sospechosamente a la antigua Ember & Crust. Esperaba que eso le diera paz. Mientras tanto, contraté a 2 estudiantes de secundaria, Ellie y Jude. Me recordaban a mí misma a los 17 años, ansiosos, torpes, rebosantes de ambición. Les enseñé como Irene me enseñó a mí, a través de hornadas quemadas y peleas de harina, con paciencia y elogios. Y todos los domingos por la tarde,
Abría la cocina para lo que yo llamaba hornear el dolor. Sin anuncios. Sin cuotas. Solo un espacio para cualquiera que necesitara trabajar con las manos y llorar sobre la masa sin disculparse. Viudas. Divorciadas. Un hombre callado que había perdido a su hija. Y yo. Hacíamos pan. Hacíamos pasteles. Hacíamos las paces. El mes siguiente sentí como si la primavera hubiera llegado antes de tiempo, no en cuanto al clima, sino en cuanto al espíritu. Algo se abrió dentro de mí. Dejé de proteger la panadería como si fuera una fortaleza y comencé a cuidarla como si fuera un hogar. Ampliamos las degustaciones de los martes. Los clientes votaban qué muestras se incluían en el menú de temporada. Organizamos talleres, sábados de masa madre, terapia de masa para tartas, incluso una noche de hornea tu ruptura, que se agotó en menos de 2 horas. La gente no solo venía por el pan, sino también por las historias. Por la calidez. Por la prueba de que las cosas pequeñas y hechas a mano seguían importando en un mundo obsesionado con la velocidad y lo barato. Y se quedaron. En Coso Beso, el osco felino que dominaba la panadería, se ablandó y permitía que le rascaran la cabeza de vez en cuando. Era algo poco habitual, pero era un progreso. Una noche, después de cerrar, salí a la calle. Las montañas se recortaban contra el cielo oscurecido. A mis espaldas, la panadería brillaba con un resplandor dorado a través de las ventanas. Cálida. Estable. Segura. Encendí una sola vela en la ventana delantera. La tradición de Irene. Una luz parpadeante para aquellos que aún intentaban encontrar el camino a casa. Y tal vez, me di cuenta, yo también había encontrado finalmente el mío. Ha pasado un año desde que volví a Amber and Crust y encontré las cerraduras cambiadas, mi nombre en duda. Un año desde que pensé que podría derrumbarme bajo el peso de demostrar que pertenecía a ese lugar. ¿Y ahora? Ahora me despierto con el olor de la levadura y la ralladura de limón. Con el crujir de las viejas escaleras. Con el zumbido de los hornos al amanecer. Con una vida no más tranquila, pero sí más auténtica. Tessa nunca regresó a Riehaven. Se rumorea que abrió una cafetería en otro pueblo de montaña, New Dawn Café. Me gusta. ¿Y Irene? Ella está en todas partes. En el calor de los hornos. En los diarios que sigo abriendo en los días difíciles. En la pequeña cicatriz de quemadura en mi muñeca por hacer su pastel de limón por 100ª vez. A veces me siento junto a la hoguera trasera con una taza de té y hablo con ella. No porque crea que me escucha, sino porque me recuerda que sigo siendo la chica a la que ella amó hasta hacerla fuerte. La panadería prospera. No de forma espectacular. No de forma explosiva. Pero de forma constante, como un corazón que ha aprendido a latir de nuevo. Y ya no intento demostrar nada. He aprendido que la fuerza no consiste en quien grita más fuerte o gana más rápido. Consiste en quien se queda. Quien reconstruye. Quien dice, esto es mío. No porque lo haya tomado, sino porque lo he apreciado. Eso es lo que tiene el legado. No es solo lo que heredas. Es por lo que luchas cuando nadie más que tú cree en ello. Es lo que proteges, no con muros, sino con sabiduría. Y es lo que cultivas, con paciencia, de forma imperfecta, una vez que la lucha ha terminado. Así que, si alguna vez te encuentras en la esquina de Cedar Ridge Road, en un tranquilo pueblo de montaña, busca la vela parpadeante en la ventana. Sigue ahí. Para cualquiera que intente encontrar el camino a casa.